Jorge, cuéntanos un poco. La Premier Ana Jara ha anunciado que va a haber un incremento en el presupuesto para el año 2015 para la educación. ¿Qué significa en concreto esto para la población, para estos menores de edad que están educándose, incluso para ustedes los profesores, profesoras? ¿Qué significa este incremento? Bueno, estamos hablando de ingresos magros, ¿no? El Perú es tal vez el país de la región con menor porcentaje del gasto público en educación. Entonces estamos hablando de una familia que recibe poco dinero y que le va a aumentar 100 soles más. Por supuesto que es una buena noticia. ¿Ya? El problema es que no es suficiente y ahora hay que ver cómo se van a gastar esos 100 soles. En este caso, el porcentaje del gasto en educación es aproximadamente 2.7 y va a subir a 3%. O sea, 2.7% del presupuesto del PBI. Sí, del es como PBI. 14 o 15 del presupuesto, pero es 2.7 del PBI y va a subir a 3%. Pero para que tengas una idea, el gasto en la región es aproximadamente 4.5 y lo que se espera es que la educación aporte como el 6% del PBI de acuerdo al acuerdo nacional. Eso te iba a preguntar, el acuerdo nacional que se firmó hace algunos años, se supone que el compromiso de todos los gobiernos o de aquellos que quieren gobernar el Perú era que sea al menos 6% del PBI nacional lo que se invierte en educación. ¿Qué está pasando con ese tema? A ver, yo creo que se están haciendo los sordos porque ese acuerdo se firmó por todos los agentes del sistema y sin embargo se quedó en que se iba a aumentar 0.25 cada año para lograr ese, digamos, a llegar a 6%. Para que tengas una idea, en los últimos años en lugar de aumentar ha disminuido. O sea, ha disminuido entonces. El porcentaje. El porcentaje. El porcentaje ha disminuido porque, si bien es cierto, ha aumentado el presupuesto, en porcentaje con respecto al PBI ha disminuido. Claro, digamos que en millones de soles, se ve un incremento, pero si vamos al porcentaje, que es en realidad lo que deberíamos tomar en cuenta, ha decrecido. Exactamente. Para que tengas una idea, el punto más alto que hemos llegado es a tener un 3.2%. ¿Ya? Digamos, en parte del gobierno. ¿En qué año fue eso? Eso fue, digamos, en el segundo año del gobierno de Alan García, más o menos, el segundo gobierno de Alan, ¿no? Pero, digamos, al final comenzó ya, a partir de ahí empezó a decrecer, o sea, estaba en 2.7, 2.8. Para tener una idea, ¿de acuerdo? Este presupuesto en el Perú tiene un histórico, ¿no? Para que tengas una idea, el punto donde la educación en el Perú tuvo un mayor incremento, estamos hablando de hace 50 años, estamos hablando de la época del primer gobierno de Belaúnde, ¿no? ¿Ya? En esa época el Perú gastaba más o menos el 5% del PBI en educación. Esa es la época que mi padre decía que un maestro de una gran unidad escolar era el maestro, que era muy bueno, que el sistema educativo nacional tenía prestigio y un maestro era una persona muy respetada. Claro. ¿no? Esa era la historia de mi padre, que estudió en una escuela nacional, ¿no? Pero en esa época, estamos hablando 4 o 5%, la cobertura del Estado era pequeña. Eso significaba que, si bien es cierto, había buena educación, era buena educación para pocos. O sea, había mucha gente que no lograba acceder a educación primaria ni secundaria. Exactamente. O sea, el porcentaje de gente que era educada era poco, pero había una educación de mayor calidad. Luego, a partir de ahí, el porcentaje del gasto en educación fue disminuyendo. Y el punto más bajo del gasto en educación fue en el primer gobierno de Alan García. ¿A cuánto por ciento llegó en ese primer gobierno? Al final del gobierno de Alan llegamos a hacer 1.7. Solo 1.7% en educación. Eso es una cifra, y creo que los radiovidentes van a estar de acuerdo con nosotros, terrible. Exactamente. Bueno, esa historia es una historia conocida. El Perú estaba, digamos, en una situación de crisis y a partir de ahí comenzó a subir. Pero comenzó a subir muy poco y a pesar de que subía poco, lo que hizo fue aumentar la cobertura educativa. Si podemos decir que algo bueno ha ocurrido en los últimos años, yo te diría que hoy día la educación en el Perú abarca a casi todos, o sea, ha llegado a todas partes. Claro, digamos que hay acceso a la educación, pero ¿esa educación es lo suficientemente buena? Exactamente. Lo que pasa es que le han echado un poco más de agua a la sopa y todo el mundo toma un poco de sopa, pero es una sopa aguada, que no te alimenta. ¿No es cierto? Mira, justamente hablando de esto, del alcance de la educación, ya tú estás comentando, sí, aparentemente la gente accede a la educación, sabemos, como bien has dicho tú, que es más aguada la educación, según tus palabras. La ministra habló también de la infraestructura.
¿Cómo estamos en infraestructura, mi estimado Jorge? A ver, te quiero contar, se está hablando de ahora aumentar el 0.25% del PBI. Ajá, y sí se ha dicho en qué se va a gastar. O sea, una parte va a ser infraestructura, que es importante, además porque los colegios sabemos, los que trabajamos en educación, que cada año de alguna forma hay que hacerles mantenimiento, porque los chicos gastan y por naturaleza hay que ir mejorando. Pero también va a haber un gasto, digamos, en el tema de inglés, ¿no? Hay una propuesta para que los colegios nacionales enseñen 5 horas de inglés y hay un dinero y un presupuesto para eso. Y además lo tan ofrecido que hayan educadores de educación física, especialistas. Entonces también hay todo un presupuesto para que hayan más técnicos de deporte. Ya. Y adicionalmente, que yo creo que es lo más importante y tal vez no se le ha dado toda la relevancia, es que va a haber una parte como bonos a aquellas instituciones que han tenido mejores logros en el tema educativo. Una pregunta, ahora que has comentado esto de mejorar o dar más horas de inglés a los alumnos, a las alumnas, ¿y la educación bilingüe basada en la lengua materna, en qué está? ¿Va a haber presupuesto adicional para esto o vamos a seguir con este sistema de castellano? Te voy a contar que yo te decía que al final estábamos hablando de una, digamos, imagínate una familia donde hay muchas necesidades. Claro. ¿De acuerdo? Esta es la historia de la sábana corta, que no nos va a cubrir en todo. O sea, yo creo que lo que se está dando ayuda, pero hay muchas cosas que todavía faltan trabajar. Ajá. Y que no se van a conseguir con este presupuesto. Y si hablamos de subir 0.25% cada año, para llegar a ese 6% estaríamos hablando de 12 años, ¿no? O sea, 12 años para llegar a la meta. Es importante el incremento, pero también es importante ver que la educación no puede ser solo tarea del gobierno. O sea, la educación es un tema tan importante que no se le puede dejar solamente toda la carga al gobierno. Para que tengas una idea, durante muchos años la educación mejor evaluada, según PISA, era la educación finlandesa. Y gran parte del éxito de la educación de Finlandia era el prestigio que tenían los maestros. O sea, para ser maestro en Finlandia tienes que tener, aparte de tu carrera de maestro, una maestría, y solamente acceden al sistema aquellas personas que son mejor calificadas. En el Perú lamentablemente no ocurre eso. O sea, desgraciadamente la evaluación que hace la sociedad del maestro no es la mejor y no estamos atrayendo a los más capaces para ser maestros. Yo creo que sería muy importante desde la sociedad civil hacer toda una campaña para que el maestro ocupe el lugar que corresponde. Porque no solamente es cosa de dinero. También el lugar, digamos, que tú nos comentabas, que ocupaba hace 40 años con tu padre, 50 años. Cuando hablamos de el señor maestro de una gran unidad escolar. Como dicen, ¿no? El maestro. Exactamente. Y hoy día, mucha gente capaz, que podrían ser excelentes educadores, no se acercan a la carrera, no solamente por la parte económica, sino porque no le estamos dando el espacio y el lugar, ¿no? Yo creo que en esto sí podrían haber muchas experiencias positivas desde la sociedad civil para que el maestro sea reevaluado, sea valorado. Acá en el Perú, ¿hay alguna experiencia local o regional en donde se haya incrementado favorablemente la percepción acerca del maestro? ¿Tú conoces alguna experiencia local? Bueno, yo creo que, a ver, para que tengas una idea, el gasto en educación tiene dos componentes. Una parte que es el gasto del gobierno central y otra de las regiones. Claro. Hay regiones que sí están trabajando mejor y que están invirtiendo mejor y están tratando de dar una mejor calidad en la educación. El caso de Moquegua, por ejemplo, es algo que habría que destacar. ¿Qué se está haciendo en Moquegua? Yo creo que en Moquegua, digamos, en principio, para que tengas una idea, a toda esta situación complicada, que no hay mucho dinero, el gobierno no gasta bien y el gobierno regional tampoco. Entonces, en la mayoría de las regiones ni siquiera se gasta todo el presupuesto que hay para educación. Entonces, ya una región que utiliza su presupuesto y lo utiliza bien, ya es un punto favorable. Eso pasa con Moquegua. Pero no solamente eso, sino que la idea es darle al maestro una bonificación por buen rendimiento, por un trabajo adecuado, ligar el incremento del sueldo también a el resultado que tienen sus alumnos. Entonces, si nosotros quisiéramos que la educación en el Perú mejore, tendríamos de todas maneras que ligar el resultado de la educación
a los incrementos. A un incremento salarial. Solo para que nuestros radioyentes lo tengan claro. Tú acabas de decir que ahora, pues, con este proceso de descentralización que vive el Perú, la educación ya no es solo competencia del gobierno central, sino del gobierno regional. Pero en lo que se refiere a salarios, ¿es exclusiva la competencia del gobierno central aún? No. Yo creo que... fíjate que la región también puede dar aportes adicionales y motivar. Digamos, ahora la región de Moquegua estaba ofreciéndoles, digamos, incentivos a los maestros. En el Callao, por ejemplo, se le daba una computadora o acceso para que cada maestro tenga una laptop. Hay muchas formas de motivar al maestro. Vamos con nuestros radioyentes que nos están llamando. Exitosa Domingos, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Exitosa, Miguel de la Victoria. ¿Aló? Buenas tardes, caballero, estamos al aire. Sí, yo decía que si la plata era teórica, que se le paga a los maestros, era teórica o práctica, porque es lo mismo que se paga, o sea, lo que es un objeto material o práctico, que debería ser también, ¿cómo se llama?, el resultado, ¿no? O sea, que como los chinos, ¿no? Los chinos hacen más práctica que teoría. Y igualito debería ser el Congreso, ¿no? Más es teórico y no hacen nada de práctica. La práctica quiere decir el resultado del Congreso, que se den buenas leyes y la gente sienta que esa ley le favorece. Esa es la práctica. Bueno, esto era... Muchas gracias, caballero. Jorge, ¿has escuchado a nuestro radio oyente? Yo entiendo el malestar de él y entiendo que mucha gente siente que no llegan los cambios, ¿no? Ahora, yo creo que hay que tener, digamos, confianza y también hay que tener paciencia, porque si estamos hablando de mejorar la educación, no es un tema de un día. Claro. Y estamos diciendo que para llegar a ese 6% se necesitan por lo menos 12 años, pero 12 años sostenidos, porque si hoy día se toma una ley y se aumenta el 0.25% y el próximo año se retrocede, entonces nunca avanzamos. Yo creo que hay que evaluar, digamos, el trabajo, digamos, en la acumulación de tiempo, y en ese sentido deberíamos tener políticas de Estado. Eso significa que todos los agentes se pongan de acuerdo en que la educación es una prioridad, por ejemplo. Claro, digamos que no sea solo una política de gobierno que dura, que nace y fallece en los 5 primeros años, sino de Estado, que sea prácticamente perpetua. Yo te hablaba de Finlandia como un ejemplo, porque era de las que destacaban en PISA, y Finlandia es un país con pocos recursos naturales. ¿Ya? Es un país donde a veces oscurece a la 1 de la tarde y otras a la 1 de la madrugada. Un país donde la riqueza tienen que ser las personas. De acuerdo. Vamos con una llamada. Exitosa Domingo, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Felicitaciones por su buen programa. Para nosotros es una novedad que usted también los domingos. ¿Aló? ¿Perdón? Felicitaciones por el programa del día domingo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para preguntar al señor, ya que habló de gran unidad escolar, de grandes maestros, usted no puede compararse con los grandes maestros de esa época. No me va a decir que es el dinero, por favor, es vocación. El que le habla es el ex estudiante, ex alumno de la gran unidad escolar Ricardo Palma, que era rival de Alfonso Ugarte, Mariano Melgar y la gran unidad Guadalupe. Esos eran colegios porque habían maestros de vocación, por favor. Ahora todo es materialistas. Y gracias a don Alan García, que malogró con la señora ministra Meche Cabañas, que malograron la educación de aquellas épocas, los profesores que eran catedráticos y egresados de la Cantuta, que de buena vocación, fueron nombrados los alumnos de quinto año y medio que ni siquiera sabían dónde estaban parados para ser profesores, y resentió a los grandes maestros de esa época. Ahora, los maestros de ahora, tengo mis hijas que están en el colegio estatal, son pésimos los profesores, pura fotocopia, ni siquiera enseñan, no tienen calidad de enseñanza, no tienen pedagogía, se lo digo a usted, porque yo lo estoy viviendo en carne propia. Tengo que contratar un maestro particular para nivelar porque no tengo tiempo por el trabajo. Entonces es una vergüenza que ustedes reclamen cuando los maestros no ponen de su parte. Entonces, acá el gobierno lo que debería hacer es votar a todos sus ociosos y nombrar profesores con pedagogía. Bueno. Y a ver cómo avanzamos. Gracias. Muchas gracias, caballero, por su intervención. Son las 6:14, 6:14. Seguimos acá en Exitosa Domingo conversando con Jorge Morante, especialista en educación, acerca de este incremento anunciado por la ministra Ana Jara, la premier, para el presupuesto de educación para el año 2015. Vamos con una llamada. Exitosa Domingo, muy buenas tardes.
Aló. Muy buenas tardes, caballero. Estamos al aire. Sí, señores de Exitosa, muy buenas tardes. Le habla de acá de Trujillo, un padre de familia. O sea, para hablar sobre el tema como así de educación. Yo pienso que no tanto se le echa la culpa al profesor. Yo pienso que también depende mucho del material. El material quiere decir el alumno. El alumno tiene mucho que ver, y mucho que ver el padre. Hay padres por sí que reclaman al profesor, pero yo pienso que todo nace del hogar, del padre. Mire, yo por decir, yo les voy a contar mis hijos son profesionales de la nacional, soy ingeniero, uno industrial y otro ingeniero informático. Pero ¿qué pasa? Como les digo, yo a veces les tocaba pésimos profesores, pésimos, pero yo me daba ese tiempo que yo era chofer, llegaba a las 10 de la noche y verificar sus tareas, lo que le habían hecho. Y hay pésimos profesores que yo tenía que ir y comprar separatas, libros, y ir formándola, haciéndola adelantar, haciéndola avanzar. Entonces, como le digo, así han llegado a veces buenos profesores, y yo ahí atrás, entonces ahora son grandes profesionales, trabajan en empresas privadas. Entonces yo no sé por qué se queja el padre de familia, por decir, en el sentido que dice el profesor. Claro, el profesor va a dictar clases, porque hoy en día, como dice, la educación es otra. Entonces yo le estoy hablando porque mis hijos recién son egresados hace 4 años, y ellos trabajan en empresas, por decir, empresas privadas. Entonces, y yo lo veo que son profesionales acá hasta acabar, que ahorita, por decir, mi hijo está haciendo aplicaciones para una empresa de Estados Unidos. Entonces, como yo le digo, la cosa no es echarle toda la culpa tampoco al profesor. Aquí lo que tenemos que hacer es también concientizarlo al padre de familia para que también exija al hijo, al niño, para que pueda seguir adelante. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a usted, caballero, por sus comentarios. Vamos con Jorge nuevamente. Bueno, sobre el primer radio oyente, estoy de acuerdo que esos maestros de grandes unidades de esa época no solamente eran maestros por la parte económica, sí había vocación, pero sí había un reconocimiento de la sociedad para ellos, ¿no? Yo siento que ese maestro era el maestro que escribía libros, o sea, el maestro de la escuela estatal escribía libros que eran difundidos. Hoy día, como tú dices, el maestro busca simplemente una fotocopia. Estamos hablando de un maestro que sí era mejor pagado en esa época, y sí creo que en esa época el gasto en la educación repercutía en la calidad de los maestros, pero también la sociedad les daba el lugar. Yo creo que tenemos que hacer ambas cosas, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que no solamente dinero, hay que hacer todo un trabajo en conjunto. Y lo que decía el señor, el segundo, siempre se dice que la escuela es la segunda casa, pero la casa es siempre la primera escuela. Eso significa que, para que tengas una idea, el mejor predictor de un niño lector es un padre que lee. O sea, si veo libros en casa, papá lee, el padre es capaz de en la noche juntarse con su hijo para leerle un cuento y motivarlo en la lectura, sin duda vas a tener un niño que se interese por leer. Si no ves nunca a nadie leyendo en casa, lo más probable es que ese chico esté enchufado a un programa de televisión y muchas veces, videojuegos. O a los videojuegos, que ahora hay videojuegos que nadie los controla, ¿no? A mí me preocupa mucho eso, porque hay videojuegos que no son para edades apropiadas y sin embargo no hay control. Entonces, por supuesto que sí, la familia tiene que ser parte de cualquier solución. Tenemos una llamada, Jorge, Exitosa Domingo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos al aire. Gracias. Lo que quisiera preguntarle es, ¿qué tan serio es cuando acreditan los colegios particulares? Si es que verdaderamente internacionalmente son valorados, o es que ahora los acreditan bajo qué reglas. Quizás nos pueda hablar un poquito sobre eso. Gracias. Muchas gracias a usted por comunicarse con nosotros. Jorge, tienes la palabra. Ok, algo que ha ocurrido en el Perú es que la escuela pública ha sido tan desprestigiada que en los últimos años hay 1 millón de personas que han emigrado de la escuela pública a la privada. O sea, el padre de familia que comenzaba a tener un poco de ingresos sentía que su hijo se desperdiciaba en la escuela pública y la llevaba o lo lleva a colegios privados. Pero en colegios privados hay colegios y colegios. O sea, no por ser privado significa que necesariamente sea una buena escuela. Es más, el ministro decía que habían escuelas privadas cuyo rendimiento era inclusive inferior al de algunas escuelas públicas. Con esa idea, digamos, el objetivo es tratar de que las escuelas tengan estándares, y para tener estándares tienen que tener acreditaciones. Eso es un proceso que no es un proceso inmediato, pero la idea es que al final tengas tú, digamos, un cartón, una acreditación que diga el nivel
y la calidad de los procesos que se dan en esa escuela. Hacia eso deberíamos ir, y además a tener una evaluación nacional que te diga cuál es el estándar de los alumnos que salen de esa escuela y que sea transparente. O sea, tú sabes que vas a ir a ese colegio que tiene ese nivel educativo y que te cobra tanto. Ya, eso en este momento no existe. Lo que dice la señora es verdad. O sea, tenemos que ir hacia una acreditación. Esa acreditación va a ser a través del Estado, porque hay una acreditadora nacional que va a empezar a trabajar, pero también hay acreditadoras internacionales que vienen y te certifican el nivel de calidad. Claro. Eso está empezando, pero ese es el futuro, y si queremos realmente... Hacia eso debería apuntarse entonces. Exactamente, exactamente. Estamos acá en Exitosa Domingo conversando con Jorge Morante, especialista en educación, acerca de este anunciado incremento en el presupuesto público para educación. Pueden comunicarse con nosotros al 251-9422 o al 467-4499. Jorge, continuemos con este interesante tema. Yo te hablaba, por ejemplo, del modelo finlandés porque muchas veces lo nombran, y yo te decía que Finlandia, por ejemplo, es una historia muy interesante, porque Finlandia es el país que tiene la mayor cantidad de publicaciones por persona. Y tú dices, oye, ¿por qué los finlandeses leen tanto, no? ¿Cuál es el promedio de lectura de un finlandés? Para que tengas una idea, cuando un niño llega a la escuela se le pide al papá que haga la lista de los 100 libros que espera que el niño lea en los primeros años. Pero el requisito es que papá y mamá hayan leído los libros. Con lo cual, 100 libros. Claro, con lo cual te quiero decir que la educación es una coproducción entre la familia y la escuela. Y, Jorge, para que las personas que nos estén escuchando tengan cómo comparar, ¿cuál es el promedio de lectura en el Perú? Yo creo que la lectura en el Perú es, si estamos hablando de 3 o 4 libros por año, estamos hablando de bastante. Bastante, 3 a 4. Tenemos una llamada, 6:21. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un favor, mire, quiero dar hacer un comentario, a ver, para la opinión del doctor. Del especialista, ajá. Exacto. Mire, yo tenía mis hijos que están en un colegio particular, pero este colegio cambió de profesores. Hasta el tercero de secundaria los profesores eran muy buenos, aprendieron bien, pero cuarto y quinto de secundaria el cambiado de profesor seguramente para pagar menos, y el colegio, la enseñanza bajó totalmente el nivel de educación académico, ¿no? Entonces a mi hijo igual terminó en ese colegio, pero a mi hija ya lo tuve que cambiar a otro colegio. ¿Ya? Pero era muy organizado, tenía una organización magnífica. Lo cambié a otro colegio, el otro colegio mejor en cuestión de enseñanza, pero en organización un desastre. Bueno, igual mi hija tuvo que terminar ahí, ¿no? Y después otra cosa, bueno, les fue bien, lo preparé, después ingresó a la universidad, ahora mi hijo se va a recibir de ingeniero este año en la UNI, y mi hija estudia medicina en otra universidad. Pero yo le quiero hacer un comentario de la UNI también. En la UNI, por ejemplo, ahí son muy buenos los alumnos que ingresan, pero lo que me parece que este gobierno lo hace con muy buena intención con eso de las beca 18 y todo. A mí me parece que la beca 18 debe ser para universidades particulares, donde la educación universitaria es costosa. Pero a las universidades no debe tener beca 18, porque supone que eso lo paga el Estado. En la nacional no paga, pues. Entonces, según lo que mi hijo me cuenta, dice que hay un promedio de 60 que han entrado, me imagino en un año, en una misión, pero que están en la calle, no saben absolutamente nada. Y esos han desplazado a otros muchachos que sí saben y que muchas veces no han ingresado porque las vacantes tenían que ser para dar 18. Entonces, me parece que las becas 18 deben darlo para las particulares. O de lo contrario, prepararlos, ¿no? Porque habría que ver el sistema beca 18 en realidad. Muchas gracias, caballero, por su comunicación. Bueno, Abraham, el sistema beca 18 dice que el chico tiene que primero postular a la universidad como cualquiera, y después de ingresar tiene que, digamos, presentar sus documentos diciendo de que realmente viene de un colegio nacional, que tiene una necesidad de apoyo, que en muchos casos viene de regiones altoandinas o marginadas. En ese caso te dan la beca. O sea, primero tiene que haber ingresado para que después le den la beca. O sea, en este caso esos chicos deben haber ingresado a la UNI. Claro, o sea, han ingresado por mérito propio. Por méritos, sí, o sea, tienes que haber ingresado y luego de haber ingresado pides tú... Recién te evalúan a ver si te pueden dar la beca.
sí te pueden dar la beca. Bueno, 6:24, no olviden que pueden comunicarse con nosotros al 251-9422 o al 467-4499. Tenemos una llamada. Exitosa Domingo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Consultarle también al señor que está en la presidencia. ¿No? Para comunicarle, ¿no? Que soy un padre retirado del sector de educación. Ajá. Y ahorita estoy con mis hijos que están estudiando en una universidad particular, lógicamente. Y quería pedir un crédito de la beca. Y más es la relación que me pide. Caballero, un poquito más fuerte, por favor, para que todos podamos escucharlo. Perfecto. O sea, he solicitado un crédito a INAVEC. Ya. Sin embargo, el señor que tiene incluso es más burlonesco, no atiende, o sea, los créditos son demasiado difíciles para sacar. Y ahorita no puedo, mis hijos van a perder pues sus estudios. No tengo ayuda. El Estado me está debiendo por preparación de clase y 5 soles de electricidad y movilidad. Y hasta ahorita estoy desesperado porque imagínense toda una educación que se le da a los hijos, bien formados, que al final se frena. Bueno, muchas gracias, caballero, por su comunicación. Fíjate, cualquier servidor público, de alguna manera, está cumpliendo una función. Entonces, lo mínimo que uno puede pedirle al sector público es que nos atiendan bien. O sea, a veces nosotros vamos a pedir algo y muchas veces sentimos maltrato, sentimos que esa persona nos está tratando como si fuéramos a pedirle un favor. Pero realmente eso se paga con los impuestos de todos. O sea, lo mínimo que deberíamos pedir es un buen trato. Puede ser que en algunos casos no califiquemos, pero el buen trato es algo que todos debemos pedir. Y además yo creo que tenemos nosotros que ser capaces de exigir nuestros derechos. O sea, algo que no se utiliza en el Perú es el libro de reclamaciones. Cuando uno sienta que sus derechos... No hay la cultura del reclamo acá en el Perú. Cuando uno sienta que es vulnerado en sus derechos, lo mínimo que uno puede hacer es sentar el reclamo, porque la idea es que no continúe y no se mantenga eso, ¿no? Entonces el señor tiene todo el derecho de hacer el reclamo y están obligados a responderle en un máximo de 30 días. Jorge, y estas evaluaciones a las que se viene sometiendo a los profesores, a los directores, a las directoras, tú como especialista, ¿consideras que ayudan a mejorar el nivel del educando? Por ejemplo, acá tenemos, mira, el caso de esta directora, ¿no?, que obtuvo un puntaje perfecto en la evaluación nacional. ¿Cuál es tu opinión de este tipo de evaluaciones? Yo creo que es muy bueno. La felicito a la profesora porque... Marlene Sotelo. A la señora Marlene, porque tenemos que ligar el aumento a un aumento de productividad. Y cuando hablo de productividad estoy hablando de un buen maestro que dedica horas, que ayuda a que sus alumnos tengan resultados. Es necesario esto, porque de lo contrario vamos a poner digamos, en el mismo saco aquel maestro que hace tiempo y que solamente va a cobrar, con aquel que realmente se capacita, que se preocupa y que trata de mejorar. En ese sentido, digamos, hay toda una transformación que no es inmediata, porque sabemos que a veces el sistema mismo te pone trabas, pero creo que en esa dirección sí tendríamos que ir, ¿no? Tendríamos que mejorarle el sueldo, pero en función del resultado que cada maestro tiene. Por eso deberíamos ligarlo con el resultado académico de sus propios alumnos. O sea, ¿tú estás de acuerdo entonces con esta especie de meritocracia, podríamos llamarla? Es que debería ser así, ¿no? Yo me imagino que en la empresa privada es así. O sea, de hecho, es así. Cuando tú ves a alguien que trabaja bien, que es puntual, que se dedica horas a sus alumnos, que tiene buenos resultados, son las primeras personas que deberían tener aumentos. Pero hemos escuchado algunas quejas, a ver, tú como especialista, hemos escuchado algunas quejas de profesores que dicen que no tiene demasiada lógica, que si tú enseñas educación física, ¿por qué estas evaluaciones te toman de historia, de geografía, y un etcétera de cosas? O sea, ¿qué respuesta le darías tú a esos profesores, profesoras? A ver, en principio las evaluaciones son básicamente sobre el área que te corresponde. Hay una evaluación general, ¿no? Porque estamos hablando de que cualquier maestro debería poder tener un nivel de comprensión lectora, un nivel de análisis crítico. Adicionalmente a eso tiene que saber del área, por supuesto, ¿no? Entonces, las evaluaciones tienen más de una etapa. Entonces, no nos vamos a centrar en que al profesor de educación física lo deben haber evaluado solamente por... De acuerdo. Sin embargo, eso no significa que un maestro de educación física no pueda
leer correctamente, pueda entender situaciones y resolverlas. Eso yo creo que hay que pedírselo a todos. Ya. Tenemos una llamada. Exitosa Domingo. Muy buenas tardes. Buenas noches, señor. Soy Juan de Huánuco. Estamos al aire, caballero. Quería opinar sobre el tema que están tratando. Ajá, por supuesto, díganos. Si bien es cierto, hay una buena expectativa para el próximo año, inversión en educación. Sin embargo, el inconveniente es que ese presupuesto lamentablemente se pierde en la alta burocracia y en las instituciones educativas o en la mejora de la calidad de los docentes casi no llega, pues. Sí. Ya. Muchas gracias, caballero, por su llamada. Jorge. Fíjate, el señor es de Huánuco, ¿no? Muchas veces lo que ocurre es que el presupuesto de la región no se gasta. O sea, en los últimos años el presupuesto de la región en educación puede haber llegado al 80% y hay un 20% que no se gasta. Y no se gasta porque no hay gente preparada en seguir proyectos o en culminarlos o llevarlos hasta el final. Entonces eso revierte al Estado. En un país con tan pocos recursos que todavía la región devuelva porque no ha podido tener el nivel de gasto, porque no están preparados, yo creo que es un crimen, ¿no? Bueno, Jorge Morante, especialista en educación y director de primaria del prestigioso colegio Nivel A, ha estado con nosotros para comentar acerca de este anunciado incremento en el presupuesto público destinándolo para educación. Muchas gracias, Jorge. Será hasta una próxima oportunidad. Un gusto, Abraham. Muchas gracias.